Muy bien, vamos a revisar las actividades de la semana 15 del Plan Educativo COVID-19 para Matemática en Bachillerato. Nos trae una actividad sobre el crecimiento poblacional y nos dicen lo siguiente. Desde 1950 la población en el Ecuador ha incrementado su tamaño en más de 4 veces. Para el 2010 en el país se registraron 14.483.499 habitantes. Sin embargo, se evidencia una reducción del ritmo de crecimiento. Entre los censos de 1950 y 1962, el crecimiento fue del 2,96%, mientras que en el censo del 2001 y el 2010, el crecimiento fue de 1,95%. Como vemos, pues se redujo la tasa de crecimiento, ¿verdad? También nos dan pues esta tabla 2 sobre el crecimiento intercensal y nos dicen lo siguiente. En el mismo documento del INEC se pudo observar que la mayor cantidad de crecimiento poblacional se da en las zonas urbanas. Bueno, esto se puede dar por varios factores como son más accesibilidad a la educación, salud y al empleo. Entonces, en base a estos datos que están aquí, nos piden hacer varias actividades. La primera actividad dice lo siguiente. Identifica el crecimiento de la población entre los años 2001 y 2010 según la tabla 2. Tenemos en esta parte la tabla 2 y como nos piden analizar únicamente pues, el 2001 y el 2010, en esta parte pues esta tabla podemos ponerla de esta forma, ¿verdad? Eso en cuanto pues a la población del 2001 y el 2010. La segunda actividad nos dice ahora determina la función de la recta de crecimiento de población entre estos dos años y grafica dicha función. Notamos que aquí tenemos pues las dos variables, ¿verdad? Que sería pues los años y la población. Por lo tanto aquí podemos nosotros plantear dos puntos, ¿verdad? Recordemos que una recta pasa por dos puntos, ¿verdad? Por lo tanto planteamos el primer punto que se refiere justamente al año 2001 y a la población que hay en ese año, ¿no? Que es de 12 millones y algo más. Al punto 2 ahora, que tiene que ver con el año 2010 y la población que hay en el 2010 según el censo, ¿verdad? Estamos en esta parte de acá. Y aquí para poder terminar esta función de la recta de crecimiento de población, vamos a usar la definición de la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. Bien, entonces empezamos ahora calculando entonces la pendiente de esta recta con la siguiente ecuación. Y2 menos y1 sobre x2 menos x1, es decir, con las coordenadas x y y de estos dos puntos. En esta parte hemos reemplazado los valores. Sabiendo entonces que pues y2 vale justamente 14 millones y algo más, y1 vale 12 millones, tenemos en la parte de acá arriba la resta. Luego tenemos x2 que vale 2010 y x1 que vale pues 2001. Por lo tanto en esta parte tenemos también la resta. En la siguiente parte hacemos pues la resta, nos queda de esta forma. Y aquí, bueno, debido a que estamos tratando pues aquí con habitantes, ¿verdad? Con personas, pues vamos a dejarlo aquí únicamente como fracción en la pendiente, ¿bien? Luego planteamos pues la forma de la ecuación en su forma punto pendiente, ¿no? Que es esta parte de acá, donde necesitamos pues para esto saber la pendiente, que ya la calculamos acá, y un punto por donde pasa la recta. Bueno, conocemos aquí dos puntos, por lo tanto podemos escoger uno de ellos para reemplazar aquí el valor de las componentes x sub 0 y y sub 0. Vamos a tomar entonces este punto 1. Es decir que este punto 1 va a ser entonces el punto P sub 0. Este X1 va a ser entonces X sub 0. Y esta Y1 va a ser entonces Y sub 0. Entonces aquí la idea es reemplazar X sub 0, Y sub 0 y la pendiente en esta forma de la ecuación. Y entonces en la siguiente parte hemos reemplazado los valores de Y sub 0, que era pues 12 millones, que está en la parte de acá. La pendiente, que era pues esta fracción, que está en la parte de acá. Y X sub 0, que en este caso pues es 2001, que está en la parte de acá. ¿Bien? Y nos queda aquí resolver esta ecuación para poder encontrar la función de la recta. Este 9 que está acá va a pasar a multiplicar a toda esta resta que tengo en la parte de aquí. Entonces nos quedaría pues de esta forma. Luego aquí en el primer miembro aplicamos propiedad distributiva. Es decir que el 9 multiplica pues a la y también pues esta cantidad que está en la parte de acá. Nos queda pues de esta forma. Luego acá hacemos lo mismo. Este valor de aquí va a multiplicar a lo que se encuentra dentro del paréntesis. Nos queda pues de esta forma, miren. Luego esta cantidad que está con signo negativo lo pasamos al segundo miembro con signo positivo y nos queda de esta forma. Hacemos aquí esta resta, nos queda pues de esta forma. Y luego pues este 9 lo pasamos a dividir a toda esta resta que está en la parte de acá. Y nos quedaría pues de esta forma. Y esta justamente es la función de la recta de crecimiento poblacional que hemos calculado, ¿verdad? Lo colocamos en la parte de acá para pues poder graficar esta función. Recordemos que una recta pasa pues por dos puntos, por lo tanto vamos a utilizar estos dos puntos para graficar esta función. Entonces aquí en esta parte trazamos el eje de coordenadas, en el eje X serían pues los años y en el eje Y va la población. En el eje X hemos dividido pues estos
partes en cada año, ¿sí? Por lo tanto decimos aquí que sería pues el 2001. Y en el caso del eje Y, cada una de estas divisiones vale pues 1.000.000. Por lo tanto, en esta parte está justamente pues el valor de 12 millones y algo más, ¿verdad? Unimos estos dos puntos. Bien, ahora vamos a graficar el segundo punto, que es 2010 en el eje X. Tenemos en la parte de acá el 2010. Y en el eje Y iría pues este valor de 14 millones y algo más que se encuentra en la parte de acá. Unimos los puntos entonces, y por estos puntos pasa pues nuestra recta, ¿sí? Que es la función de crecimiento de la población, que como vemos pues va en ascenso. Eso indica entonces que la población se va a ir incrementando. En eso en cuanto pues a la actividad 2. Vamos a la actividad 3, que nos dice lo siguiente. Miren, indica el límite de la población que se tendrá en el año 2050 y posteriormente compara con los datos en la tabla, dados en la tabla de la página 6 de este documento, es decir, pues de la guía del ministerio. Entonces damos en esta parte la función de crecimiento de la población y nos piden evaluar esta función, ¿no? Es decir, el valor de Y que da la población cuando esta X, es decir, el año, es ahora de 2050. Entonces aquí la idea es reemplazar este valor de X, que es 2050, en esta X de acá. Eso hacemos en el siguiente paso, miren. En vez de la X hemos colocado pues 2050. Aquí hacemos esta multiplicación y luego este resultado pues restamos esta parte de acá y nos queda pues de esta forma. Y aquí vamos nosotros a hacer la división, puesto que nos piden el límite de población, ¿no? Vamos a hacer la división y lo aproximamos pues a los enteros. Nos queda pues este valor de 24 millones y algo más, ¿verdad? Que sería pues el valor, el límite de la población que se tendría en el 2050. Bien, ahora aquí la orden nos pide comparar este resultado que calculamos con el dato que está en la página 6. Bien, entonces vamos a ir a este momento pues a la guía del ministerio. Bien, y ya estamos en esta parte de la guía, ¿no? Ahora, recordemos que nos mandaba a la página 6, ¿verdad? A la tabla de la página 6. Entonces vamos a ir a la página 6 y vamos a darnos cuenta que en esa página 6, pues no se encuentra ninguna tabla, miren. Página 6, ninguna tabla. Sí, por lo tanto, pues hay que cambiar. Sí, recordemos que en estas semanas hemos evidenciado varios errores que hay en esta guía, ¿verdad? Errores pues entendibles, ¿no? Pero tenemos que pues, obviamente corregirlos, ¿verdad? Por lo tanto, esa tabla que buscamos se encuentra en la página 9. ¿Sí? Bien, página 9. Página 9 se encuentra aquí lo que buscamos, que es justamente la población en el 2050, que es justamente de 23 millones y un algo más, ¿verdad? Entonces este valor vamos a llevarlo entonces a nuestro ejercicio para hacer la comparación. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es cambiar justamente, ¿no? Esto que nos dice la página 6, es decir, aquí sería la página 9, ¿verdad? De este documento de la guía. Bien, y aquí ponemos entonces el valor que lo observamos, que era pues de 23 millones y algo más. Y nos pide pues comparar estos dos valores de aquí. Comparar significa pues observar cómo son, ¿verdad? Es decir, en este caso vemos que difieren, ¿verdad? Entonces podemos calcular esa cantidad en la que difieren estos dos valores. ¿Sí? En esta parte lo que hacemos ahora es restar, ¿verdad? Nuestro valor que hemos calculado con nuestra función menos el valor que hemos observado en la tabla del INEC. ¿Sí? Y eso nos da un valor de 1.000.000 y algo más, que es justamente la variación que existe, ¿sí? Entre nuestro cálculo con nuestra función y el valor que observamos en la tabla del INEC, ¿verdad? Bueno, también podemos nosotros aquí en esta parte identificar el porcentaje de variación, ¿no? Calcular ese porcentaje en el que varían pues los cálculos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos eso? Pues con la siguiente forma, miren. Restamos nuestro valor calculado menos el valor que observamos en la tabla del INEC y eso dividimos para nuestro valor que hemos calculado. Y eso pues por 100, obviamente pues en barras de valor absoluto. Entonces en la siguiente parte hemos hecho la operación aquí dentro, nos da pues 0,0583 y eso sería por 100, lo que nos da un porcentaje de 5,83%, que nos indica entonces el porcentaje de variación de nuestros cálculos con el valor que observamos en la tabla del INEC. ¿Esto para qué lo hicimos? Miren, puesto que en la siguiente actividad, en la actividad 4, nos dice lo siguiente, miren, reflexiona y comenta en un párrafo la relación entre los dos valores encontrados. Y decimos entonces que el valor encontrado con la función de crecimiento es una proyección tomada en base al incremento de la población dada por los censos de los años 2001 y 2010, ¿no? Los valores en los que nosotros planteamos nuestra función, ¿verdad? Comparando este valor con la proyección realizada por el INEC, el valor de la tabla de la página 9, se observa una variación de 1.000.000 y algo más, miren, habitantes, ¿sí? Que representa aproximadamente un 5,8%. Entonces hemos comentado pues en este párrafo la relación entre esos dos valores, ¿verdad? El del INEC y el que hemos calculado, ¿sí? En base pues a datos. En la parte 5 nos dice,
Determina gráfica y analíticamente si la función de crecimiento que encontraste es continua en el año 2020. Vamos a hacerlo primero pues de forma gráfica. Tenemos aquí nuestra función de crecimiento, la función gráfica. La parte gráfica sería entonces años en el eje X y población en el eje Y. Vamos entonces a graficar los puntos, ¿verdad? Decíamos que el 2001 le correspondía pues al 12 millones, ¿verdad? Y algo más. El 2010 le correspondía pues ahora al 14 millones y algo más. Aquí es el punto. Y luego aquí vamos a graficar el punto en el que nos piden determinar la continuidad, que es el 2020, que está en la parte de acá. Y ese valor va a corresponder a una imagen que sería pues f de 2020, ¿verdad? Y si notamos aquí la tendencia de esta gráfica, vemos que pasa por este punto, miren, ¿sí? Entonces la recta vemos que sí pasa por ese punto. Una forma que se puede determinar gráfica es que justamente ustedes, bueno, imaginen que están trazando pues, esta recta con un lápiz, ¿verdad? Si al pasar por este valor del 2020 ustedes tienen que soltar el lápiz y continuar por acá, bueno, eso me indica entonces que la función no es continua en esa parte, no es una forma de determinarla, ¿verdad? Pero en este caso vemos que la recta pues pasa, ¿no? Sí, pasa por ese valor, entonces eso nos indica que gráficamente la función es continua en el 2020, lo que nos pide en esta parte de forma gráfica. Vamos con la parte analítica, nos pide entonces que determinemos si esta función f de x es continua en el valor de x, que es 2020. ¿Verdad? Entonces en este caso lo que hacemos ahora es, para evaluar esa continuidad, es establecer si es que la imagen de f 2020 pues existe. Bien, si es que existe esta imagen, pues entonces podemos concluir que la función es continua, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hacemos ahora es reemplazar este 2020 en la x de acá para verificar si es que ese valor existe para la función f de x. En esta parte lo hemos reemplazado. Aquí hacemos pues el cálculo, la multiplicación y luego la resta. Nos queda pues este valor. Luego pues al hacer la división nos queda aquí un valor de 17.068.933, que es justamente el valor a que corresponde el año de 2020. Como que vemos entonces que la función sí está definida para el 2020. Por lo tanto, pues concluimos que f de x es continua en el 2020. Bien, y así hemos resuelto pues estas actividades de la semana 15 de matemática, pues lo que respecta pues a bachillerato.